Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches allí donde te encuentres. Muchísimas gracias por estar de nuevo en esta nueva entrega de este proceso de ciencia cósmica que nos trae don Jesús Moreno. Hoy vamos a hacer una charla introductoria sobre los chakras o esos vórtices energéticos que tenemos en nuestro cuerpo, y digo introductoria porque más adelante don Jesús ahondará un poco más en estos conceptos. Pero vamos ya a dar la bienvenida a don Jesús. Muy buenos días. Muy buen tiempo para todos, un saludo fraterno y muchas gracias por estar presentes, gracias por disponer de su tiempo para escuchar y participar en estos temas espirituales que nos apoyan mucho en nuestro crecimiento espiritual y de formación humana. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a usted por todo lo que nos trae cada semana. Y bueno, pues comenzamos, don Jesús, todo suyo. Muy bien, hoy hablaremos entonces sobre esta parte de los centros energéticos, vórtices energéticos que están en nuestro cuerpo y que funcionan constantemente y que son vitales para nuestro proceso evolutivo. ¿Qué es un chakra? Un chakra fundamentalmente se le conoce como las bisagras que unen nuestros cuerpos sutiles con el cuerpo físico. ¿A través de qué? A través del cuerpo etérico. Ya vimos anteriormente los 4 cuerpos y tenemos claro ese concepto. Entonces, lo que es mental inferior y el cuerpo emocional están anclados y tienen una injerencia directamente con el cuerpo físico a través del cuerpo etérico. Entonces decimos que son como las bisagras en una puerta, que es la que permite que la puerta esté unida al marco. Estos centros energéticos tienen una función similar a esta. Permiten que la interacción de nuestros cuerpos sutiles actúe y afecte directamente nuestro cuerpo físico. Un chakra es una rueda, viene del sánscrito, de esas raíces sánscritas que simboliza o significa rueda que gira. Un chakra no es un centro energético quieto, permanentemente está girando, está en evolución y los vemos en los 7 principales que tenemos en nuestro cuerpo físico. Tenemos muchos chakras, hay cerca de 1000 centros energéticos en nuestro cuerpo, pero hoy nos vamos a detener en los 7 principales. Posteriormente miraremos cuáles son los 9 y de pronto vamos a observar algo otros centros que están en nuestra entidad biológica, que son chakras menores, pero no porque sean menores son menos importantes, cumplen una función muy importante. Recordemos que nosotros somos, aparte de ser una entidad biológica densa, tridimensional, tenemos una cobertura eléctrica, perdón, y estamos anclándonos a una cobertura electrónica. Y aquí juega un papel muy importante estos centros energéticos, que son los que permiten el ingreso de cierto tipo de corrientes energéticas hacia nosotros y también que cierto tipo de corrientes energéticas salgan de nuestro interior hacia afuera. Estos centros energéticos son los que van constituyendo realmente, consolidando, por decirlo así, la geometría sagrada de lo que verdaderamente somos. Si nos miramos ya en profundidad energéticamente, somos como gemas, como diamantes, con distintas aristas de luces. Y estos centros energéticos van consolidando esta forma real, que es nuestra forma real, forma energética, y a la cual vamos a ir accesando poco a poco en la medida que nos vamos trascendiendo la entidad biológica a una entidad mucho más sutil. Decíamos entonces que un chakra es una rueda que gira. Esta rueda que gira está emitiendo constantemente unos halos de luz, unas fuentes o surtidores energéticos que en el transcurso del tiempo y de su actividad van conformando lo que nosotros conocemos como campo áurico o energía bioeléctrica alrededor de nuestro cuerpo. Estos centros energéticos, chakras, tienen una conformación como la que vemos aquí, que es básicamente como 2 conos yuxtapuestos.
hay un cono superior que está unido con otro cono inferior. El cono superior tiene una función de absorber energía y el cono inferior está emitiendo esa energía. Sin embargo, los chakras tienen una función alterna, son bidireccionales. No quiere decir que este cono superior siempre esté absorbiendo energía. Llegará un momento en que está emitiendo la energía que el cono inferior está transmitiendo hacia él. Observemos entonces cómo sería la posición de estos conos en nuestro cuerpo. No están en forma vertical como los vemos aquí, sino en forma horizontal, de tal manera que el cono superior está hacia la parte exterior de nuestra entidad biológica y el cono inferior está hacia adentro. Estos chakras, en la medida que están recibiendo cargas energéticas y que está siendo absorbida por el cono superior y llevada hacia adentro por el cono inferior, están afectando un conjunto de nodos neuronales que están unidos con todo el sistema de nuestras glándulas endocrinas y que por lo tanto van a afectar toda la parte bioquímica de nuestro cuerpo. Igualmente, cuando nosotros sentimos una emoción, emitimos un pensamiento, el cono que vemos aquí inferior empieza a absorber esa energía y el cono que vemos aquí superior empieza a proyectarla al exterior. De tal manera que esa combinación energética, tanto de lo que recibimos como lo que emitimos, va a conformar unos halos de luz alrededor de nuestro cuerpo, conocido como huevo áurico o campo energético. Aquí vemos de una manera más gráfica lo que sería un cono de esos de succión de un chakra, mirándolo cósmicamente. Recordemos que nosotros somos microcosmos hechos a imagen y semejanza del macrocosmos. De manera pues que esto que sucede en las dimensiones estelares conocidos como agujeros negros o como el gran quantum, que es el que produce la explosión que conforma estrellas, soles, galaxias, igualmente sucede en nuestros centros energéticos. Entonces, absorben energía por el cono superior y la emiten por el cono inferior, pero en alternancia el cono inferior también absorbe energía y la expulsa por el cono superior. Esa es la función. Así sucede en el cosmos. En el cosmos un agujero negro simplemente está absorbiendo una cantidad de sistemas que han cumplido una función, las lleva adentro, hay un proceso de reciclaje energético y luego es emitido por el otro vórtice en una nueva creación de formas nuevas, renovadas, etc. Recordemos que la energía no se pierde, la energía siempre está circulando y siempre se está renovando. Hay un proceso de reciclaje cósmico y hay un proceso de reciclaje bioquímico en nuestro cuerpo. Estos chakras, entonces, vamos a ver de dónde están recibiendo cargas energéticas. Reciben de la vibración física, de lo que nosotros percibimos a través de los 5 sentidos, lo que percibimos a través del tacto, nuestros ojos, nuestros oídos, del gusto. Toda esa vibración, toda esa información está llegando a nuestro vórtice o chakra. También recibe a través de la vibración mental. Lo que pensamos, lo que sentimos, está afectando y está moviendo ese ciclo energético de ese vórtice o chakra. También se alimenta de una vibración etérica. Recordemos que el cuerpo etérico está vitalizando constantemente la entidad biológica, el cuerpo físico, y esta función o esta emisión etérica entra a través de nuestros centros energéticos. Y también tenemos una vibración espiritual. Dependiendo de la combinación de estas 4 vibraciones, es lo que va a determinar la brillantez o la pureza de nuestro campo áurico ¿qué le digo yo? La turbiedad de esta misma energía. Tenemos que nosotros como seres pensantes podemos controlar este tipo de vibraciones, podemos controlar la vibración física a través de la conciencia de qué me permito yo recibir. Hay un filtro que es el cuerpo etérico y a través del cuerpo etérico yo puedo filtrar la información.
esta información no me conviene, no la acepto, esta sí. Y podemos obviamente controlar nuestra vibración mental a través de la meditación, aumentar el ingreso de energía de vibración espiritual, que indudablemente pasará siempre por la parte etérica de nuestro cuerpo vital o cuerpo etérico. Entonces tenemos aquí ya resumiendo y mirando cómo están ubicados estos centros energéticos en nuestra entidad biológica. Tenemos aquí el primero, que está que es el chakra raíz, el fundamental, y recordemos cuando hablamos de los tres fuegos del humano, que hablábamos fuego planetario, fuego humano que está en la parte de los genitales, se le conoce como el chakra Muladhara. Luego tenemos en segundo orden, abajo de la cicatriz umbilical, el chakra Manipura, y a la altura del plexo solar tendremos el chakra Swadhisthana. Aquí es importante hacer una aclaración, porque se conoce a través de los libros esotéricos de hace mucho tiempo, se conoce o se dice que estos centros tienen una ubicación completamente diferente a la que nosotros tenemos en el momento o la que nos dieron los hermanos. Porque en la mayoría de los libros vamos a encontrar el orden así: Muladhara, Swadhisthana, Manipura. Y la ubicación real es Muladhara, Manipura, Swadhisthana. Hay un cambio en estos dos centros, en el segundo y en el tercero. Busquemos en todos los libros de esoterismo y siempre vamos a encontrar Muladhara, Swadhisthana, Manipura. Dicen aquellos que nos han dado la información que hace mucho tiempo el señor Sai Vaisvata hizo este cambio en estos dos centros energéticos, previendo la mala utilización de nuestra energía a través de los centros energéticos. De manera pues que hay un bloqueo cuando se trastocan estos dos centros. Pero ya es el momento de ubicarlos en la posición que realmente están y deben estar: Muladhara, Manipura, Swadhisthana. El siguiente entonces en el centro de nuestro corazón es el Anahata, que se llama a la altura del plexo cardíaco, corazón. Luego tenemos el Vishuddha a la altura del plexo laringio. Luego tenemos el Agna Chakra y finalmente el Chahasrara. El Agna Chakra está ubicado a la altura de nuestro entrecejo y el Chahasrara está ubicado en nuestra coronilla. Esos son los 7 centros fundamentales o primordiales de nuestra entidad biológica. Ya posteriormente veremos cómo se activa uno noveno, que se le conoce como Vishnu, el hijo de las 7 reinas. Existen entonces en estos centros unos que se llaman o se conocen como centros existenciales y otros como centros vitales. Ya vamos a ver entonces cómo es este asunto. Tenemos, entre los vitales está el Muladhara y el Manipura, el Agna Chakra y el Chahasrara. Observemos, los dos inferiores y los dos superiores, que son los vitales, y unos existenciales, que son los intermedios, el Vishuddha, el Anahata y el Swadhisthana. ¿Cómo es este asunto y cuál es la función que tiene? La energía llega entonces primero del Muladhara al Manipura y se eleva o se sutiliza y se trasciende en un proceso de refinación a través de lo que pensemos y sintamos, y pasa al Swadhisthana, del Swadhisthana al Anahata y del Anahata al Vishuddha, que son estos centros existenciales o centros intermedios. De ahí la energía va nuevamente al Agna Chakra y al Chahasrara. Observemos que está pasando de los vitales fundamentales a los vitales superiores. Y de los vitales superiores, toda esta energía que se ha venido sutilizando trasciende entonces hacia
nuestra realidad superior, tríada superior, mónada superior. Inicialmente pasa por el antakarana al alfa prima, que ya lo vamos a ver más adelante, y llega hasta nuestro mental superior. En la medida que esta energía que hemos utilizado, la fundamental que está en el Muladhara, en el Manipura, ha pasado ya a través del Swadhisthana, Anahata y Vichuddha, y ha hecho contacto con el mental superior, es cuando comienza nuestro proceso de cristificación, que fue el que nos enseñó o nos mostró el Maestro Jesús. Bien, vamos a ver entonces a hablar de cada uno de estos centros. Tenemos el Muladhara, hay una simbología aquí. El Muladhara entonces tiene, ¿de dónde viene esta palabra Muladhara? Mula, conocimiento, y Dhara, iniciación, pasión o energía dada. Eso es lo que significa el chakra Muladhara. En energía iniciática, principio fundamental, energía que se nos concede y se nos da. ¿Para qué? Para empezar a refinarla y procesar. Ahí está, Muladhara, dada, impartida, incipiente, es una energía cruda, es la primera que empezamos a gobernar o a manejar desde nuestra individualidad. La gema con que identificamos el Muladhara es el rubí, y este centro se identifica con el color rojo del rubí, que es la gema la coloración de la gema que más se identifica con este centro. Bueno, aquí hay un símbolo que voy a hablar de él un poquito para que nos vayamos familiarizando con eso cuando entremos en la charla de mecánica cuántica, pues no nos vaya a coger así como tan desprevenidos en el conocimiento de esta información. Este símbolo, en el Irdin, que es el lenguaje de las civilizaciones mayores, se le conoce como Dum Quali, que es doblemente calórico. Este es el símbolo de Dum Quali y que corresponde al chakra fundamental en Muladhara. La coloración, rojo. Miremos entonces el Manipura. Voy a modificar aquí una cosita, perdón. El Manipura, que es el segundo centro, como lo estuvimos hablando, viene de la raíz sánscrita siguiente. Mani, que es manejo de la gran energía, y pura, pura elevada en verdad. Recordemos que el Manipura es el segundo centro. El Muladhara, el fundamental, que es la energía básica. Cuando esta energía ya asciende hacia el Manipura, ya hay un manejo de la energía, pero un manejo de la energía hacia la pureza, un manejo ya hacia a la elevación de esta misma energía, de su propia esencia. La gema que representa esta es el verde de la esmeralda. Aquí el símbolo está en dorado porque hay un trastoque en esa información, por lo que le estaba comentando yo anteriormente. Pero el color de este centro es el verde de la esmeralda. La energía desde la cuántica es electrón, no electrón, sino electrón. Y su coloración es el verde. El siguiente centro es el Swadhisthana, que está a la altura de la cicatriz umbilical en el plexo solar. Y su nombre viene de Swadhis, deseo, emoción, impulso acelerador, y Tana, que significa materia, anclaje. Observen esta definición tan importante que nos está indicando algo muy trascendente. Cuando la energía básica fundamental ha pasado del Muladhara al Manipura y entra al Swadhisthana, aquí viene un proceso que se llama el proceso de magnetismo residual. Es donde la energía en sí entra en un proceso de resistencia para quedarse anclada en la parte instintiva primaria y hace resistencia al siguiente paso, que es la aceleración o el impulso hacia una limpieza mayor,
para entrar en el Anahata. Este es el punto fundamental que se debe manejar bastante porque aquí hay un proceso de anclaje a la materia. Queremos quedarnos en lo conocido, en lo tradicional, en el sufrimiento que es el conocido y la felicidad es la gran desconocida. Entonces, a veces le hacemos resistencia a la felicidad porque es que el sufrimiento es lo conocido, es lo cotidiano. Bien, en este centro está esa fuerza de energía que nos quiere sostener en la parte instintiva primaria, en la naturaleza inferior, y se resiste a dar el salto hacia anclarnos ya con nuestra naturaleza divina. El color es el del ámbar, el amarillo del ámbar. La energía que se maneja aquí es el quali, ya lo vamos a ver que quali es energía magnético-cohesiva, es decir, quiere estar ahí, quiere sostenerse ahí. Y la coloración de este centro es el dorado del ámbar. El siguiente centro, el anahata, aquí el símbolo lo vemos en verde, pero el color del anahata es el blanco brillante del diamante, porque es el centro donde ya la energía entra en un proceso de refinación hacia la parte espiritual en nuestro corazón. Ana, de anahata, dice Ana, uno unificado y jata, hueste divinidad. Aquí es donde entra la unificación de esta energía primaria fundamental, ya unificada a nuestra naturaleza divina, a la hueste divina, a la hermandad blanca, por decirlo de alguna manera. Ya esta energía entra en un proceso de neutralidad, donde no se califica la vida, donde no se juzga, no se condena, simplemente se comprende, se acepta y se vive cada momento como esté dado en el presente. La gema es el blanco del diamante, su energía desde el punto de la cuántica es el neutrón y color blanco. Ascendiendo encontramos entonces el Vishuddha, que está a la altura de la laringe, en nuestra garganta. Recordemos que aquí este centro maneja lo que es el verbo creador y desde la parte de la filosofía oculta o el conocimiento oculto, al Vishuddha se le conoce como el segundo útero creador, porque es a través de la vibración, a través de la palabra que nosotros creamos. Creamos desde el pensamiento, sí, le damos un impulso desde la emoción, pero lo llevamos a la resonancia física a través de la verbalización, a través de la palabra. Por eso incluso en la misma lectura de la Biblia dice que al principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Está hablando de que lo primero que se expresó para que se consolidara la idea de Dios en el mundo tridimensional o físico fue la vibración o el verbo. Vishuddha viene de las dos raíces sánscritas vi, creador, y Shuddha, verdad. Es el creador de la verdad y esa debe ser la razón de este útero creador, porque este útero creador debe generar es verdad, debe generar es la armonía misma del cosmos a través de la palabra. Pero ya nos damos cuenta que hemos mal utilizado toda esta fuerza y este poder de este centro energético a través de expresiones y vibraciones que no tienen nada que ver con la armonía cósmica, con la armonía del universo. La gema es el azul del zafiro. Todas estas gemas están expresando una condensación energética en su radiación más perfecta. Entonces, el azul del zafiro es un azul electrorradiante, puro, vital, pulsante. Igual todos los centros, todas las gemas están expresando una condensación de energía. Por eso el reino mineral cumple una función muy, muy importante porque
el reino mineral tiene toda la información de la conformación desde el origen mismo del planeta. De hecho, nuestros ancestros y las tribus que tienen este conocimiento, a las rocas o a las piedras las llaman las abuelas, porque las abuelas tienen todo el conocimiento ancestral. La energía desde la cuántica es Dundwar, que es una energía refrescante, es liberadora, etcétera. Ya lo veremos en la cuántica. Y su color, el azul electro radiante. Es en este centro donde se da el liderazgo, el poder, la fuerza y la vitalidad, como también en el centro Suadistana se da de la parte del temperamento, del carácter de la persona, en fin. Luego viene el Ajna Chakra, que está en el entrecejo. El Ajna Chakra viene de las raíces Ajna, que significa camino, guía, estrella, apertura, y Chakra, centro generador. Dicho y uniendo estas dos definiciones, es el centro generador que abre un camino y una apertura, una guía hacia lo superior. Aquí ya estamos a punto de abrir esa ventana y ese centro energético que nos lleva a unificarnos con el alfa prima que está 20 centímetros arriba de nuestra coronilla. El Ajna Chakra corresponde el oro rubí el oro rubí del topacio. ¿Por qué se dice que es oro rubí? Porque no hay una definición específica de esta coloración. Oro rubí define como esa luz que se da en los atardeceres, cuando vemos que el sol se está ocultando y genera unos destellos de luz que son dorados y rojizos. Ese es el color del oro rubí. Y el topacio imperial es el que tiene esta coloración, por eso se identifica con esta gema. La energía que maneja este centro es Dwar y su coloración es el oro rubí. Finalmente encontramos este centro Ajna Chakra está a la altura de nuestro entrecejo y ya vamos a ver qué tiene que ver con la glándula pituitaria, como el siguiente que es el Chahasrara, tiene que ver con la glándula pineal. Chahasrara viene del sánscrito Chahas, camino, y Rara, iluminación. Es el camino a la iluminación, hacia la realización del ser como tal en su proceso de divinidad. Y la gema que se identifica con esta es la amatista, que es de ese color violeta purísimo iridiscente. La energía desde el punto de la cuántica es la energía trina coercitiva Cor o Car. Y el color es el violeta. Entonces, hemos definido por qué los nombres de estos centros desde el sánscrito. Cada nombre tiene una simbología y un significado de por qué está y para qué está este centro ahí. Entonces vamos a ver que cada centro de estos maneja una frecuencia y un nivel de éter. Hay 7 niveles de éteres que están relacionados con nuestros centros energéticos, de tal manera que el éter que se maneja en el centro fundamental en Muladhara es el éter fundamental en el plexo sacro, en el Muladhara. Pasamos al Manipura y vemos que el éter que se maneja aquí es el éter reflector en el centro esplénico. Luego viene al Swadhisthana, en el plexo solar umbilical, maneja el éter lumínico. Entonces tenemos éter fundamental en el Muladhara, en el Manipura, éter reflector, en el Swadhisthana, éter lumínico, y en el Anahata, éter químico. ¿Por qué éter químico aquí? Porque aquí es donde se hace la alquimia finalmente de toda esta energía fundamental de los 3 centros inferiores
refinándose y transformándose alquímicamente en unas características y en una naturaleza de una sustancia superior. Y luego tenemos en el bichuda el centro laringio tiroideo, el éter vírico, que es el éter de la vida, es el que produce la vida, por eso se dice que es el segundo útero creador del ser humano, el que produce la vida a través de la palabra. En el frontal, que es el que maneja el intelecto, tenemos el éter interdimensional, que ya está en la transición del físico a lo espiritual. Y en el pineal o centro coronario, el éter espiritual, es decir, la refinación. Pasamos del éter fundamental al éter espiritual. Pasamos del anclaje de una naturaleza humana limitada a una naturaleza divina que expresa la libertad plena del ser. Igualmente, estos centros energéticos tienen que ver con las notas musicales de una octava musical, de tal manera que el fundamental está vibrando en la frecuencia do, que es la más baja. Luego viene en el manipura la nota re, que ya es una nota mucho más sutil. Luego viene en el swadhisthana la nota mi, pasa al anahata en el corazón la nota fa, en el vishuddha la nota sol, y en el Agna Chakra la nota La, para terminar en la última nota de la octava, en el Chakrara como la nota Si. La vibración del éter espiritual en su mayor frecuencia de vibración, que es la nota Si. Vamos del Do, pasamos al Re, al Mi, al Fa, al Sol, al La y al Si. Y tiene que ver también con la coloración cromática, desde el infrarrojo, desde el rojo hasta el ultravioleta, pasando por el amarillo, el verde, etcétera. Y recordemos alguna charla inicial donde comentábamos que el planeta está pasando del Mi al Fa, está pasando de esa cromatura unificada del planeta, que es el amarillo, está pasando al verde, y ese verde es esa frecuencia donde entra el planeta como en entreplanos, que es el entreplano, la cuarta dimensión entre la tercera y la quinta. Ahí está entrando el planeta hacia la frecuencia verde. Muchos estudiantes o investigadores de esta parte del esoterismo y dados a la parte de la mantralización, han generado mantras que se pronuncian en frecuencia 2 si queremos sentir dónde está vibrando ese centro energético, o en frecuencia mi cuando queremos saber dónde está vibrando el swadhisthana, o en la frecuencia si para sentir la vibración del chakrara. Y han generado algunos mantras que se repiten en las meditaciones para sentir la vibración de estos centros. Sin embargo, el asunto no es de mantralizar para desarrollar los centros energéticos, porque esto sería tanto como darle una granada a un niño que tiene una fuerza esta granada, pero tiene un seguro, pero no sabemos en qué momento el niño le quita el seguro a esa granada y va a explotar y lo va a matar. Igualmente, si nosotros nos dedicamos simplemente a mantralizar para despertar estos centros, sin tener un conocimiento y una preparación en el sentido de purificación en lo que pienso y en lo que siento, es una bomba de tiempo. De manera pues que la sugerencia es, en cambio de mantralizar para despertar estos centros, lo que debemos hacer es trabajar en la pureza de pensamiento, de emoción, de sentimiento y de palabra, de tal manera que la apertura de estos centros se realizará de una manera armónica, igualmente como sucede en la naturaleza.
las flores se abren en primavera, es un proceso natural, normal. Entonces, para nosotros la primavera de abrir estos centros, estas flores etéricas, se hará en la medida que el terreno esté abonado y el momento sea preciso. En el momento en que nuestro pensamiento sea limpio, nuestro sentir sea puro, en ese momento se dará. Entonces vamos a ver aquí la siguiente parte. El Muladhara está ubicado en la raíz, centro raíz, y tiene que ver mucho con la supervivencia. Es como la parte instintiva natural, es la supervivencia de la especie. Eh, Esa fuerza en el Muladhara es la que genera y procura que, pues, que la humanidad no se extinga en el sentido de que finalmente no existan más entidades biológicas porque se castró esta parte de la supervivencia, el instinto de la procreación. Luego viene el Manipura, que está en la parte sacral, que tiene que ver mucho con este otro del Muladhara, que se conoce como la parte, se maneja la parte sexual, todas las funciones de las glándulas endocrinas, como son las gónadas, como son la uretra, como es la vagina, como es la próstata. Cada uno de estos centros está manejando un tipo de órganos o centros o glándulas endocrinas correspondiente al punto donde está. El plexo solar, que es la fuerza, el poder, aquella que manejan los practicantes de arte marcial cuando hablan del ki ai, esa expresión del ki ai es como yo tomo la fuerza del Muladhara, la paso al Manipuro y la estoy expresando en el plexo del poder, que es el plexo del sol, en nuestro parte central del abdomen. Aquí este centro estará gobernando riñones, hígado, vaso, que son estos centros que están en esta parte. De manera pues que cuando tenemos una deficiencia en algunos de estos órganos, podemos decir que este chakra está desfasado o no está nutrido energéticamente equilibradamente. Luego tenemos el anahata, que es el amor, la unión, la creación, la adoración hacia lo que realmente es importante. Y este centro maneja sí, está nutriendo y sosteniendo pulmones, corazón, la glándula timo. Toda esta parte ya veremos que la glándula timo se desarrolla como hasta los 12 años y ahí llega un momento en que prácticamente como que se cristaliza. Pero esa glándula timo es un centro muy importante y ya miraremos en qué consiste. Luego viene el Vishuddha, que es el verbo creador, ya lo hemos comentado, y afecta que tiroides y paratiroides, toda esta parte de la laringe, el verbo, está afectado por este centro. Luego viene el tercer ojo, que es tenemos el Vishuddha, el Agna Chakra, que es el que nos da la percepción de la clarividencia cuando desarrollamos armoniosamente estas dos glándulas que afecta a este centro, que son la pineal y la pituitaria, epífisis y hipófisis. Y finalmente, la corona o espiritual, el loto de los 1000 pétalos, etcétera, conocido en el esoterismo, que es la puerta abierta hacia nuestra realidad divina, hacia la luz de Dios, hacia la voluntad de Dios. Hay una información en la parte de la Biblia, al final, en el Apocalipsis, básicamente, y una parte que dice, escuchad lo que el Espíritu habla a las 7 iglesias. Y no está muy claro, pero si profundizamos en lo que determina ahí, lo que el Espíritu habla a cada una de las iglesias, entraremos
la información que el ser superior está dando a cada uno de estos centros, que son las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces tenemos que en el Muladhara corresponde a la información que el Espíritu da a la iglesia de Éfeso. Luego viene al Manipura, que es la información que da a la iglesia de Esmirna. Luego viene al Swadhisthana, que es la información que da a la iglesia de Pérgamo. Posteriormente entraremos al Anahata, que es la información que se da a la iglesia de Tiatira. En el Vichuddha está la información que el espíritu o el ser da a la iglesia de Sardis. En el Agna Chakra a la iglesia de Filadelfia. Y finalmente en el Chaharrara está la información que el espíritu da a la iglesia de la Odisea. Entonces ahí tenemos cada uno de los 7 centros, nuestras 7 iglesias internas o 7 puertas dimensionales y la información que está para cada uno de ellos, los centros y los órganos que maneja cada uno de ellos, donde podremos identificar qué centro está desfasado, qué chakra está desfasado, qué chakra no está nutrido, y dependiendo de cómo está afectando nuestra entidad biológica en alguno de estos órganos correspondientes a cada uno. Vamos entonces a mirar cada uno de estos centros con las ondulaciones o los pétalos que maneja cada uno de ellos. Entonces el Muladhara, que es el fuego inicial, maneja glándulas sexuales, tiene que ver con la fuerza, la energía primaria, el proceso de crear vida, crear equilibrio. Y este centro, este chakra tiene 4 pétalos o 4 ondulaciones y está gobernando las 4 vértebras coaxales de nuestra columna vertebral. Las 4 vértebras primeras están a cargo de la influencia de este centro que es el Muladhara. El Manipura maneja lo que es el hígado, el páncreas, vasos suprarrenales, etc. Este centro tiene 8 pétalos o 8 ondulaciones energéticas. Maneja la parte de temperamento y pasiones. Y los hermanos dicen que este centro del Manipura es como el segundo cerebro del hombre, porque reaccionamos es desde la parte del temperamento, de las pasiones. Entonces a veces no actuamos desde nuestro cerebro físico en sí, sino desde este centro energético que es el del temperamento. Y gobierna las 5 vértebras sacras de nuestra columna vertebral. Seguimos entonces con el Swadhisthana, que maneja toda la parte del sistema gástrico, sistema digestivo. Maneja las emociones. Las emociones están dadas en el Swadhisthana, en la parte umbilical. Entonces, cuando a veces tenemos una emoción muy grande o un susto muy grande, muchas personas tienen una afectación directamente a esta parte del Swadhisthana, en el estómago. Entonces puede producir o diarrea o estreñimiento o tener esa sensación cuando se habla del enamoramiento, de eso que se dice que siento maripositas en el estómago. Es el centro de las emociones, es lo que está manejando ahí. Este centro energético tiene 6 pétalos o 6 ondulaciones y está a cargo o afecta o está unido con los conductos neuronales de las 5 vértebras lumbares de nuestra columna vertebral. De ahí que la columna vertebral se le conozca en la parte del conocimiento esotérico como la vara del mago. Y esta vara del mago debe estar flexible, no debe estar rígida. Por eso es importante hacer ejercicios de flexibilidad de la columna vertebral. La columna vertebral de la vara del mago y debe estar en muy buenas condiciones. Viene el anahata, donde viene la limpieza y la purificación del fuego. Entonces, vemos aquí que este fuego primario aquí ya entra en un proceso de refinación, de purificación al máximo,
Y este centro maneja la parte del control de los temores. Manejando los temores entra en el proceso del amor. Aquí están las dos cosas, donde como ya hemos soltado el anclaje de la energía fundamental y entramos a la energía espiritual, estamos como en esa indecisión y esa inseguridad y en los temores a lo desconocido. Pero superando esta parte, entramos en el manejo ya del amor. Este centro tiene 16 ondulaciones y maneja la parte del corazón, glándula timo y parte de los pulmones. Y tiene que ver con toda la parte de conductos neuronales que se encuentran en las 12 vértebras dorsales de la columna vertebral. Viene entonces el Vishuddha. El Vishuddha es la energía del liderazgo, del poder, pero también de las ambiciones. Si no se tiene un control, se entra en el proceso de la ambición y se encuentra entonces en el proceso del liderazgo de aquel que quiere ser líder de unos grupos y mantenerlos subyugados y en una dependencia de. El liderazgo bien manejado es cuando el líder procura que cada uno de los que asisten o de los que están en el grupo sean líderes también de sí mismos. Ese es el verdadero liderazgo. Este centro tiene 12 ondulaciones y está afectando directamente glándula tiroides y paratiroides y está relacionada con toda la parte neuronal de las 7 vértebras cervicales. Hasta ahí encontramos los centros ya que están parte de la columna vertebral y si sumamos, pues encontramos las 33 vértebras de la columna vertebral que están afectadas por estos centros energéticos que corresponden simbólicamente a los 33 años del Maestro Jesús, a través de los cuales él realizó todo el proceso de evolución humana, que fue lo que nos vino a mostrar en sus 33 años. Luego viene el Agna Chakra, que es el centro del intelecto, de la intuición, la percepción. Está dividido en dos grandes lóbulos, cada uno con 48 pétalos o ondulaciones. Está situado encima del encéfalo, en la glándula pituitaria, y maneja cuando esta glándula se unifica su campo áurico con la pineal, se produce el desarrollo de la clarividencia y de la clariaudiencia. Bueno, aquí vemos una simbología de lo que es la glándula pituitaria. Observemos que tiene una forma muy similar a los testículos de los órganos genitales del hombre. Y esta es una glándula muy importante, que ya lo vamos a ver más adelantico, en su actuación con la pineal, porque estas dos glándulas generan el manejo de todo lo que es el sistema endocrino, la temperatura del cuerpo, el desarrollo de los órganos, básicamente el centro de mando de todo el resto de glándulas endocrinas, podríamos decirlo, que están entre la pineal y la pituitaria. Y viene entonces finalmente el Chaharrara, que es el pétalo o el loto de los 1000 pétalos, como se conoce en la filosofía esotérica. Se maneja el libre albedrío, la espiritualidad y la unificación con la voluntad de Dios. Y tiene que ver con la glándula pineal, que la vemos aquí, en esta partecita. Listo. Bien, si observamos en la cultura o en la filosofía egipcia, hay un grabado muy interesante que es el grabado del ojo de Horus. Y el ojo de Horus es el ojo que todo lo ve, el ojo avisor, tiene que ver mucho con la clarividencia. Y lo vemos en esta imagen que está acá. Vemos aquí el ojo y tiene dos prolongaciones, una hacia abajo y otra hacia atrás.
es exactamente lo que vemos aquí en nuestro cerebro, encima del tálamo hipotálamo. Digamos que aquí este es el ojo, aquí viene la patica que va hacia atrás, que es esta, y esta que está bajando acá. Entonces miremos hacia dónde están orientadas esas dos extremidades del ojo de Horus. Miremoslo aquí ya montada sobre nuestra parte del cerebro. Una que es esta que aquí vemos el ojo de Horus en nuestro cerebro. Esta partecita va hacia la glándula pineal y esta que baja aquí hacia la glándula pituitaria. Entonces, cuando se unen estas dos, el manejo de estas dos es lo que permite un desarrollo del ser humano a ser ya un perceptivo consciente, a entrar en el proceso de la iluminación o del samadhi. Ya mirando todo este proceso de la energía, el manejo de la energía, vamos a aclarar un poquito de esto que se habla mucho del 666, que dicen que es el número de la bestia, del demonio, etcétera. ¿Cuál es su simbología? Pues es simplemente el manejo de los tres fuegos, positivo, negativo y neutro, pero dirigido hacia abajo, hacia la parte instintiva, hacia la naturaleza inferior. Por eso se le conoce como el número de la bestia, que es el 6 simboliza la cola de Satán, ¿sí? La cola del demonio que han hablado algunas personas, pero es una simbología y simplemente determina el manejo de la energía hacia abajo, hacia la parte instintiva primaria. Entonces tenemos que ser toda nuestra naturaleza inferior, que es la parte instintiva, reactiva, emocional, cuando somos gobernados por esta energía, pues estamos en esta energía del 666. Pero viene entonces el proceso de control, depuración, refinación de esta energía para pasar al 999. Entonces observemos que el 9 es simplemente un 6 invertido. ¿Qué simboliza? El 6 es que todo el volumen de la energía está manejado hacia abajo. Aquí lo vemos en la colita del 6. El 9 simboliza que toda la energía ya está manejada en un volumen hacia la parte superior, hacia arriba. Por eso se le representa como el 999, que son los tres fuegos, pero ya manejados y controlados hacia la parte espiritual. Y ahí se genera entonces lo que se conoce como el caduceo de Mercurio. Caduceo de Mercurio observamos que es una vara que representa la columna vertebral y dos serpientes enroscadas que representan una la energía lunar y la otra la energía solar en equilibrio, pero llevadas hacia la ascensión. Ya han superado la parte de naturaleza inferior y ya se han sutilizado o refinado hasta la parte superior, y cuando llegan arriba entonces abren las alas del espíritu. Eso es lo que representa el caduceo de Mercurio, pues que es el símbolo también de la parte de la medicina. Recordemos que el caduceo de Mercurio, ¿quién era? Mercurio era el dios de los, no de los egipcios, sino de los griegos. ¿Y quién era Mercurio? Pues Hermes Trismegisto, el mismo Thor en la filosofía o el folclore de los egipcios. Y ahí él representa el caduceo de Mercurio, que es la fuerza de la energía hacia arriba, que es la misma serpiente que levantó Moisés en el desierto. Ustedes miran que Moisés levanta la serpiente y la convierte en un báculo. El báculo es la simbología de justamente eso, lo mismo que el caduceo de Mercurio. Entonces, ¿qué vemos en este báculo? Tenemos la vara y tenemos la energía ascendiendo a través de la columna vertebral para finalmente expresarse como lo más refinado en la punta del báculo, del centro de cetro del poder. Lo vemos en esta segunda imagen. Y en el báculo ya que utiliza el Papa, que utilizan
algunos directores espirituales, es la simbología de eso, la energía elevada a su máxima expresión y en su máxima refinación, que es lo mismo que se representa en el caduceo de Mercurio. Que lo vemos aquí, pues, es nuestra fuerza fundamental básica, pero llevada a la máxima expresión de luz, de pureza y de fuerza. Y entonces aquí lo vemos ya con los centros energéticos. La base donde estaba toda esta energía dormitando, inerciada, es en el Muladhara, va ascendiendo tanto energía solar como energía lunar a través de la columna vertebral. Este centro de la columna vertebral se le conoce como el Sushumna, la energía solar como Ida y la lunar como Pingala. Entonces, tenemos que la energía de Ida y Pingala suben alrededor del Sushumna para llegar al cerebro. Entonces, está representada en las 33 años del Maestro Jesús, que son las 33 vértebras, cuando él asciende al Gólgota o el monte del Calvario, la parte de la cabeza, donde está la glándula pineal y pituitaria, y allí es cuando muere la personalidad y nace a su parte espiritual. Esa es la simbología a grandes rasgos de la vida del Maestro Jesús, que nos vino a simbolizar lo que cada uno de nosotros tarde o temprano deberemos realizar, primero iniciando por el conocimiento de estos centros. Esta partecita la vamos a ver ya en la mecánica cuántica, no la quiero ver ahorita. Bueno, cuando se logra activar la glándula pituitaria y la glándula pineal, y estas dos, su campo energético, el de la pineal, de la pituitaria, perdón, se une con el campo energético, el campo de afectación áurico de la glándula pineal, se abre el puente y el camino del Antakarana a través del Chajarrara para contactar al alfa prima que está a 20 centímetros de nuestra coronilla, pero en la medida que también asciende esta energía, hay una resonancia hacia abajo para finalmente despertar nuevamente la glándula timo, aquella que está congelada o cristalizada desde los 12 años y que tiene una función muy importante. Cuando se logra esto, entonces se le conoce como el despertar del Vishnu, el hijo de las 7 reinas. Vishnu es el hijo de las 7 reinas, quiere decir que es el hijo que surge o nace después del despertamiento de los 7 centros energéticos fundamentales: Muladhara, Manipura, Swadhisthana, Anahata, Vishuddha, Agna Chakra y Chaharrara. Cuando se despierta el Vishnu es justamente cuando se activa la glándula timo en resonancia de la unificación de los campos energéticos de la pituitaria y la pineal. En ese momento hemos logrado la unificación de esos dos triángulos que simbolizan la energía de la parte tridimensional con la energía de la parte espiritual. Es decir, la naturaleza inferior trascendida hacia la naturaleza superior. Y es cuando logramos esa estrella de 6 puntas, conocida como la estrella de oro o la estrella de Salomón, que es la realización humana y el anclaje con la realización divina. Es la unión de los dos triángulos, de las dos realidades en una sola, elevada a su máxima pureza o expresión. Tenemos aquí entonces, adelantando un poquito, nuestra expresión cuerpo humano rodeado de ese halo de energía que está producido o generado por las emanaciones de nuestros centros energéticos que acabamos de ver.
Entonces vemos unas radiaciones áuricas a través de estos círculos que nos están envolviendo y que conforman finalmente el huevo áurico, nuestro huevo áurico. Aquí vemos que cuando se despierta el Vishnu, cuando logramos esa integración de pituitaria y pineal, se abre el Antakarana, conocido como el puente del arco iris, que nos lleva a unificarnos con el alfa prima. El alfa prima es como una estrella de 6 puntas, que es el prisma que desdobla la energía blanca purísima en las 7 cromaturas o 7 coloraciones fundamentales de la luz. Y ya de ahí para arriba se abre el camino hacia el mental superior o ser crístico. Este es nuestro proceso de trabajo, este es nuestro proceso de realización y esta es finalmente la función de nuestros centros energéticos o vórtices de energía. Ya posteriormente, desde las bases estructurales de la energía, traeremos a profundizar un poco más la acción de estos centros energéticos. A todos nosotros, los que estamos presentes, que estamos escuchando, infinitas gracias por estar, por asistir y por dar parte de su tiempo para recibir esta información, para recordar lo que en nosotros ya está grabado y que finalmente estamos simplemente recordando. Infinitas gracias. Nos veremos en una próxima entrega. Por favor, disfrútenlo, compártanlo y sobre todo profundícenlo y trabajenlo internamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jesús. Es increíble todo este conocimiento y bueno, pues vamos a trabajar en esta pureza de pensamiento, emoción, sentimiento y palabra para armonizar y abrir estos centros, estos vórtices energéticos, ¿no? Para poder estar de otra forma aquí en este plano. Pasan las semanas y cada vez me asombro más con la sabiduría que tienes, Jesús. O sea, es increíble. Estamos recordando, pero tú ya estás muy recordado. Así. Gracias, Cristina. Gracias por la bondad de tus palabras. Recordemos que, mire, el conocimiento nos libra de las cadenas de la ignorancia, pero el conocimiento sin la práctica es una cadena mayor. Wow, gran frase. Me la apunto para recordar cada día. Muchísimas gracias y también vamos a recordar, don Jesús, que en breve podremos hacer un encuentro de preguntas y respuestas. Yo abriré la posibilidad a todos aquellos que nos están viendo para que nos manden sus preguntas y haremos conjuntamente este espacio para que se puedan responder cuando acabe este primer bloque todas las preguntas que las personas que hasta ahora estén viéndonos tengan. Pondré la forma en la cual se pueden hacer las preguntas, pero ya les vamos contando que van a poder tener ese espacio para poder recibir aquello que todavía pues tengan alguna duda al respecto. ¿Ok? Ok, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias por tu tiempo y a practicar, que es lo que toca. Una bendición. Gracias. Gracias a ti.